Ya estamos en el radar y aunque no pregunté, pues sí conozco el lugar, el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, en donde los murales de don Fernando Castro Pacheco, y dado que no hay Fernando Malo, pero este es un artista sobresaliente desde luego, pues es un espléndido ambiente para iniciar nuestro radar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, bienvenido. Gracias. May, buenas tardes. Hola, Lore. Fer. Aquí es. Qué bueno tenerte acá de regreso. En este maravilloso salón, cómo se va plasmando cada uno de los momentos de la historia de Yucatán en esas... Sí, cómo no. Particularmente de la Guerra de Castas, ahí veo Exacto. Al fondo la imagen del suplicio del indígena Jacinto Canec. Y esos ventanales que te dan una vista hermosa también. Los balcones, el balcón donde se da el grito, ¿no? Los balconeos. Algunas veces habrán habido seguramente. Bueno, pues ¿qué nos cuentas? Claro que sí, empezamos en estas notas locales de hoy, lunes 5 de marzo, y en medio del entusiasmo y la algarabía de los pequeños, el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín inauguró el fin de semana el campeonato del béisbol infantil y juvenil Valle de Ticul, una liga de gran tradición que fomenta la práctica del rey de los deportes en el sur y en el oriente del estado. En el marco de este evento, Ramírez Marín refrendó su disposición de seguir impulsando el deporte como una herramienta de formación de los niños y jóvenes, ya que fomenta el trabajo en equipo, la disciplina, la tenacidad y el deseo de triunfo, entre otros valores. Y la Escuela Superior de Artes en Yucatán invita a visitar la exposición de acuarelas Mundo Irreales de la egresada de Artes Visuales Marina Ánimas. La muestra está conformada por elementos pictóricos y literarios cuyo concepto central son sueños e historias provenientes del inconsciente. La muestra es una mirada rápida para obtener un acercamiento a los mundos paralelos dentro de la mente humana. Mundos Irreales forman parte del programa de actividades de la ESAI que ofrece en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán 2018 del 10 al 18 de marzo en el Centro de Convenciones Siglo XXI en el stand de la ESAI, área de editoriales. La inauguración se llevará a cabo el sábado 10 de marzo a las 16 horas. Y gracias a la buena participación ciudadana que derivó en recolecta de más de 545 toneladas de potenciales criaderos de mosco, concluyó con éxito el primer operativo de descacharización masiva en la capital del estado, informó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita. El funcionario convocó a los habitantes de las comisarías meridanas para que el próximo fin de semana, durante el sábado 10 en la zona sur y domingo 11 en el norte, se sumen a estas labores eliminando todos aquellos recipientes que acumulan agua y son reservorio del mosco Aedes aegypti, que con ello mantener la tendencia a la baja en el número de casos de enfermedades transmitidas por el vector. Y teniendo como marco el multigimnasio Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Kukulcán, Yucatán se colocó como referente de taekwondo en el sureste con el torneo Fuerza Tigres 2018, misma que contó con la asistencia de más de 540 atletas de 8 estados de la República, quienes midieron sus talentos y capacidades en un ambiente de sana competencia y convivencia familiar. En representación del titular del Instituto del Deporte del Estado, Juan Sosa Puerto, el encargado de formación deportiva, Fabián Ewanchin, inauguró esta justa en la que participaron niños desde los 4 años hasta adultos provenientes de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Estado de México y el territorio anfitrión. Y al conmemorarse el 89º aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, destacó el orgullo de pertenecer a un instituto político que ha transformado a México en un país que está llamado a ser una gran potencia debido al trabajo, esfuerzo y dedicación que realizan sus habitantes para alcanzar su desarrollo. Carlos Sobrino destacó el agradecimiento que el PRI tiene
tiene para con sus militantes, simpatizantes y toda la gente que ha depositado su confianza en el tricolor. En el evento efectuado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de México, el candidato a la presidencia de la República por el Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kurdi Breña, dijo que a lo largo de todas estas décadas el PRI ha enfrentado muchos desafíos y así seguirá para darle un mejor futuro a todos los que habitan en el país. Así terminan las notas locales. Fer, vamos contigo. Gracias. Bueno, pues así las cosas. Vamos con May para que nos cuente lo que ha sucedido en México y algo habrá fuera de nosotros. Así es, pues hoy lunes 5 de marzo nos comentan en las notas nacionales que del total de la población penitenciaria que existe en México, 20,000 son procesados y sentenciados por delitos sexuales. De acuerdo con datos de la plataforma México, el 90% de esta población son varones quienes incurrieron en abuso, acoso, hostigamiento y violación simple o sexual equiparada. Los datos oficiales revelan que en los últimos 2 años este tipo de delitos creció en promedio de un 16% en todo el país. Sin embargo, existen localidades como Comitán, Chiapas, Tuxpan, Veracruz y diversos municipios de Colima donde las agresiones sexuales se triplicaron. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que el tráfico ilegal de drogas es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos en respuesta a un mensaje vía Twitter que lanzó este lunes el presidente Donald Trump. El funcionario escribió que solo trabajando en la oferta y la demanda se podrá combatir el flujo ilegal de drogas, dinero y armas entre nuestros países. El mensaje del presidente Trump se da en medio de la propuesta para imponer impuestos aduaneros de un 25% para el acero y de un 10% para el aluminio. La Secretaría de Hacienda pondrá mayor control a la compra-venta de propiedades al exigir que se emita una facturación electrónica, además de las escrituras que se realicen ante un notario público. El Servicio de Administración Tributaria informa que el notario encargado de las operaciones tendrá que emitir una factura a nombre de la persona que vende el inmueble y retener el ISR correspondiente. El presidente del Instituto de Contadores de Servicios Digitales, Héctor Nava Ramos, consideró que esta medida va a permitir detectar diferencias entre los ingresos del contribuyente y el valor de las compras que realice. En temas internacionales, aumentó a 44 el número de civiles muertos por un nuevo bombardeo aéreo en el bastión rebelde de Guta Oriental, esto en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que las víctimas fueron localizadas bajo los escombros. En tanto, un convoy de ayuda humanitaria ingresó por primera vez a la zona de los ataques. Se trata de 46 camiones con comida y material de asistencia médica por 27,500 personas, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Organizaciones civiles detallan que los ataques de las últimas 2 semanas han dejado con un saldo de 739 personas muertas. Y un juez federal abrió un tercer juicio contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el que será acusada de abuso de autoridad y encubrimiento agravado. En los 3 casos, la exmandataria y hoy senadora protagonizará juicios orales y públicos, es decir, que podrán ser presenciados por cualquier persona, aunque todavía ninguno tiene fecha de inicio. En la investigación se acusa a Fernández de Kirchner de haber pactado con Irán la impunidad de los ciudadanos de ese país implicados en el peor ataque terrorista sufrido esto en Argentina. Bien, pues así comenzamos nuestra semana con estas notas nacionales e internacionales. Después de oír esto necesito más de 2 tequilas para poder sonreír. Sí, caray. Bueno, pues la verdad es que hay de todo, desde luego, noticias buenas, noticias malas. Y en eso estamos empapados. Hoy nos toca el radar que lleva por título Prioridad, un gobierno de coalición.
quitar el poder al presidente y crear un gobierno de coalición, dice Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues para él, es jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo más importante por ahora es impulsar el gobierno de coalición porque traería consigo lo que sería un cambio de régimen. Puede que tenga razón. Que quitaría potestades al presidente de la República para dar pie a un gobierno más horizontal y democrático. En su opinión, la esencia de un gobierno de coalición es la repartición de responsabilidades entre fuerzas políticas y también la autorregulación entre fuerzas que este mecanismo implica. En la práctica es donde viene la dificultad. No me imagino gobernando a la Iglesia Católica, al Papa y a Martín Lutero. En entrevista, Mancera habló de su salida del gobierno capitalino y las funciones que desempeñará como parte del equipo de campaña al frente de esta coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. También comentó acerca de sus aspiraciones al Senado de la República y de su postura ante las acusaciones por supuesta corrupción que hoy en día enfrenta Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al frente. Antes de que concluya marzo, Miguel Ángel Mancera Espinosa dejará de ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo hará para incorporarse al equipo de campañas políticas de la coalición por México al frente, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. El doctor en Derecho confía en las posibilidades de victoria del candidato presidencial del Frente, el panista Ricardo Anaya Cortés, en el marco de las elecciones más complejas que haya vivido esta nación, en las que, según el Instituto Nacional Electoral, serán renovados 3.326 cargos públicos. Este proyecto de cambio de régimen, mencionó Mancera, surge con el cuarto polo que en inicio conformaron los partidos del Trabajo, PRD y Movimiento Ciudadano. Después hubo cambios, recordó. El PT se salió del grupo y entró al quite el PAN. No obstante, el proyecto nunca cambió. Ese cuarto polo, ahora todo un frente que se posiciona como la segunda fuerza electoral, todo esto es relativo, para las elecciones presidenciales del 1 de julio de este año, lucha por cambiar el modelo político más parecido al parlamentario, es decir, pasar a un modelo más parlamentario. No hace mucho que Miguel Ángel Mancera luchó por ser el candidato presidencial del Frente. El 9 de diciembre del año pasado, con cierto humor de tristeza, reconoció la derrota en la batalla. De manera interna, la coalición acordó que el abanderado presidencial sería blanquiazul y que el candidato a la jefatura de la Ciudad de México manaría del sol azteca. Hoy, Miguel Ángel Mancera Espinosa se perfila como candidato plurinominal al Senado de la República. Es tiempo de cambios para él y para el país, comentó el funcionario pronto con licencia. ¿Cuál será su función en la campaña electoral de la coalición?, se le preguntó. Responde: si hay algo que a mí me interesa es impulsar el gobierno de coalición, lo cual sería un verdadero cambio de régimen. Es básicamente de lo que yo me quisiera ocupar, es su respuesta. ¿Qué valores identifican al Frente? ¿Qué los distingue de otros partidos o coaliciones? Las diferencias ideológicas, sobre todo entre el PAN y el PRD, ¿serán una fortaleza o una debilidad? Y él dice que puede haber coincidencias importantes, que lo que ha unido esta posibilidad es cuando se habla por México. Por eso es el enunciado Frente por México. Estamos hablando de cómo le puede ir bien al país, dice Mancera. Claro, hay quien le responde: oiga, pero eso de que le vaya bien al país lo dicen todos. Sí, responde él. Pero tú has visto cuando se frenan o hay iniciativas que definitivamente no pasan, o ahí están, pero en la congeladora. La idea de un gobierno de coalición es que esto no suceda. Es que sea tan fuerte el gobierno de coalición que pueda dar garantía de continuidad en el caso de la línea del Congreso. Estructuralmente, el gobierno de coalición estaría en los poderes ejecutivo y legislativo con compromisos muy claros. Y continúa diciendo que en México han habido coaliciones electorales PAN-PRD
Esa coalición llevó al poder a Patricio Patrón Laviada. Hay que recordar que hoy está flamantemente pensionado con 106,000 pesos. Ah, pecata minuta. Todavía alcanzó. Sí, pues ya para la mía no alcanzó. Hoy tenemos 5 estados gobernados por esta coalición y no han sido de gobierno. ¿Cómo garantizan que habrá una coalición de gobierno y no solo una coalición electoral? Se le pregunta, es decir, no se trata de sumar tus votos más los míos, sino luego cómo gobernamos. Y él considera que se tiene que suscribir un convenio que apunte hacia un gobierno de coalición, donde se planteen las tareas, los trabajos de las diferentes fuerzas políticas, y yo creo que por firmar el convenio no tendrán ningún problema por cumplirlo. Ya con el poder encima y la banda presidencial, las cosas se ven diferentes. ¿O qué opinan ustedes? Sí, porque, por ejemplo, en el PRI, las bases del PRI, la ideología del PRI son muy buenas. Lamentablemente, la corrupción y todo lo que se ha generado dentro del PRI, pues lo han pisoteado, lo han vejado y de ahí se fueron dando los demás grupos políticos, esto a la larga de la historia. Pero, pues sí, realmente dicen que cuando uno se sienta en la silla presidencial, se corrompe, se convierte, si uno entra con ciertas ideologías, con ciertos ideales de un mejor México y todo, cuando entra uno ahí, realmente supongo ha de ser todo un tejimaneje muy grande que a veces tiene uno que forzar ese pensamiento con el que iniciaste. Creo que es afrodisíaca, dicen algunos. Así es. Pero en realidad no es un poco lo que nos pasa, no es lo mismo ser oposición que ejercer el poder. Cuando somos jóvenes le reclamamos cualquier cantidad de cosas a nuestros padres. Cuando nos convertimos en papás, les damos la razón, y cuando nos damos cuenta estamos actuando hacia nuestros hijos en buena medida como ellos nos hacían a nosotros. Pero sí y no, porque a final de cuentas tú eres mejor papá que tus papás. Debiera serlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas esto nos debería de traer mucha enseñanza, y a lo mejor tú tienes una filosofía, tú tienes una forma de ser papá y tú tienes otra forma de ser papá, pero si el común denominador es sacar adelante a tu hijo, llámese México, qué mejor que vamos a ¿cómo se llama? Escuchar todas esas voces, porque tú puedes tener una idea maravillosa, llámate PRD, tú puedes tener una idea maravillosa, llámese PRI, llámese PAN, llámese Morena, llámese todo, pero el hecho de querer hacerlo por mis pistolas, porque yo estoy en el poder, es donde pierde toda esa maravilla de echar a andar a México. O sea que de alguna... Perdón. No, y otra cosita, en el sentido de que podemos ir haciendo pruebas. O sea, conejitos. No, a lo que yo me refiero es que si a Yucatán le está funcionando el escudo Yucatán, vamos poco a poquito a ponerlo en otras entidades. Bueno, darle continuidad en el Estado primero y después, como dices tú, que pero puede haber, exacto, pero puede haber en Colima algo que esté funcionando, puede haber lo que sea, a lo mejor a nivel de salud, a lo mejor que nos han copiado que mucho. que no sea un autoritarismo en cada entidad federativa, después el presidente, después los senadores, cada quien aquí quiere hacer lo que se le dé la regalada gana, y eso es lo que nos sí está bien, están de acuerdo con este señor de alguna manera, quitarle poder, restarle un poco de poder al Ejecutivo. Pienso que sí. Sí, que podría ser no creo en los seres omnipotentes, como ustedes saben. Y el presidente no debe ser menos, debe ser uno de ellos. Se supone que no lo tiene, hay 3 poderes. Exacto. Lo que pasa en es que el terreno los 3 de los están, exacto, lo que pasa es que los 3 están igual de corrompidos. Y estoy de acuerdo contigo en que cada fortaleza de cada partido se haga una sinergia entre todos para que el hijo que es México se saque adelante. Claro. Miren, decirlo es una cosa, hacerlo no es tan fácil. Mundo utópico. Claro. Por otra parte, pues sí, tú me decías, tú deberías de ser un mejor papá que tu papá. Yo estoy cierto que si le preguntan a mis hijos, la respuesta es que no es así, porque siempre les quedamos a deber. Toda la vida nunca vamos a ser perfectos, pero se va evolucionando, va sacando
lo mejor, vas poniendo lo que más te gustó de ellos y quitando lo que no te gustó. La otra es, si hasta en casa resulta difícil ponernos de acuerdo y se supone que nos queremos y que nos entendemos, y a veces hay temas en los que no logramos ponernos de acuerdo con la pareja o con los hijos, pues imagínate ponernos de acuerdo en el modo de conducir la nación. Y entonces me llegó a mí alguna vez pues de esos pergaminos que dicen cosas bonitas, en donde un padre le dice a su hijo, yo sé que ahorita te pareceré un ogro, porque te reprendo, porque te molesto, porque te castigo, porque sentirás que te limito, pero hoy soy el padre y tengo la autoridad. Confía en mí, te amo y lo que yo haga siempre será buscando tu bien. De modo relativamente similar, yo creo que todas las corrientes políticas buscan el bien común para el Estado, el municipio, el país, pero una vez que uno entra al ejercicio del poder, se encuentra con presiones, tentaciones, con grupos de poder que también te hacen alinear, presionan, claro. Y eso pues obliga a tomar decisiones, y desde luego en el equipo de trabajo pues nunca falta quien sucumbe a esas tentaciones, porque finalmente seres humanos imperfectos tenemos nuestras debilidades, pero en el ejercicio del poder no deben superarse, deben de estar ahí gentes, hombres o mujeres, que tengan la capacidad de conducir esta nave que se llama México y llevarla a buen puerto. Así es, pues tenemos toda la confianza y toda la fe de que esto suceda, de que entre la congruencia entre los políticos, empresarios, de la gente misma, la sociedad misma, y en casa, tenemos que empezar desde casa. Ahí el buen juez por su casa empieza. Las bases, como dice Mancera, que en su concepto está bien, bases y temas de fuerza política, ponerlas muy en claro, los precedentes, para que hagamos de un México algo diferente. Ya ¿Qué es lo que todos queremos? Oye, hashtag, ya basta. Ya, sí. Bien, pues hasta aquí llegamos con el radar. Le doy a usted las más cumplidas gracias por sintonizarnos en La Opinión de Yucatán. Nos vemos mañana. Hasta mañana.